Hola muchachos, buenos días. Bienvenidos pues entonces a nuestra clase de salud en internet. Como ya estamos acostumbrados, entonces haremos un videito de 15 a 20 minutos por cada hora de clase que tenemos, ¿cierto? La idea es que ya hoy comenzamos nuevo tema. Hoy hemos estado con el tema de plataformas y aplicativos para gestión de autorizaciones de las EPS, de las ARLs y de las medicinas prepagadas, ¿cierto? Ya entonces terminamos con esa parte. La idea es que vamos a hacer un taller de repaso para que posteriormente pues de todas estas cosas pues, y de los temas que vamos a ver hoy, la dinámica funciona igual que funciona el jueves. Yo voy a hacer los videos, les voy a explicar el tema y para validar la asistencia, ustedes diligenciarán un, un cuestionario, ¿cierto? Que contendrá preguntas específicamente de estos videos de hoy, ¿cierto? De la clase de hoy. Entonces, pues como ya les decía, la idea es pasar ya a un tema que es más de plataformas gubernamentales y aplicativos misionales, es decir, todo lo que ha creado el gobierno para generar herramientas tecnológicas que permitan a los usuarios de todo el sistema de salud pues acceder de manera más sencilla a diferentes opciones que o diligencias que antes tenían mucho más trámite. Entonces hoy vamos a hablar del MIPRES. Pero para hablar del MIPRES, primero tenemos que entender una cosa. A ver, hay medicamentos que están dentro del plan de beneficios de salud, que se llaman los medicamentos. Antes se llamaban los medicamentos POS, porque antes era plan obligatorio de salud. Luego pasó a llamarse de, el plan de beneficios, ¿cierto? Entonces, el plan de beneficios de salud y los medicamentos no PBS, que son los medicamentos que no están dentro del plan de beneficio de salud, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de no PBS, pues entonces estamos hablando de medicamentos que de pronto por su costo no están incluidos dentro del plan de beneficio de salud. Sin embargo, hay medicamentos no PBS que no son tan costosos, pero no están cubiertos por el plan de beneficios de salud. Entonces, antes, como les estaba contando, cuando se llamaban no POS, existía un formulario que debía diligenciar el médico cuando le mandaba ese tipo de medicamentos al paciente para poder que la EPS o la aseguradora validara la necesidad de ese medicamento. Y ojo con esto, ese formulario que diligenciaban los médicos se llamaba CTC, CTC, C de casa, T de tetero, C de casa, Comité Técnico Científico. Entonces, antes ya me mandaban un medicamento no PBS, el médico me tenía que diligenciar un formato, ¿cierto? Yo con este formato debía ir a la EPS y con la fórmula del médico y la EPS me radicaba el formato. Después de que me radicaba el formato, yo debía esperar como 8 o 15 días como paciente para que se reuniera un comité técnico científico. Es decir, que había un comité que se reunía de la EPS y analizaba cada una de esas solicitudes que no es de los médicos de prescripción, porque no solamente son medicamentos, hay también tecnologías, es decir, insumos que no están en el plan de beneficios de salud, pueden ser como los audífonos que yo uso, que pueden no estar dentro del plan de beneficios de salud, o puede ser un aparato ortopédico, o puede ser procedimientos que no se encuentran dentro del plan de beneficios de salud y requerían que se diligenciara este comité técnico científico, ¿cierto? Entonces, pues ese era un trámite bastante complejo porque entonces, el médico lo diligenciaba, yo lo radicaba ante la EPS, debía esperar de 8 a 15 días que pasara algo con el formato, ¿cierto? Y al cabo de los 15 días más o menos, que siempre se tomaban casi los 15 días, me llamaban y me decían, ay no, mira, el médico se equivocó en esta coma, el médico, mejor dicho, le ponían trabas a esos formatos
La gente pasaba meses, no sé si alguno de ustedes lo llegó a pasar, pero la gente pasaba meses esperando que se solucionara el trámite. O le decían, no, vaya donde el médico, entonces volvían donde el médico y el médico no estaba, entonces la secretaria le decía cuándo volvía al médico, o simplemente el paciente dejaba eso con la secretaria y la secretaria lo respondía y pasaban infinidad de cosas con este tipo de documentos y el paciente necesitando el insumo, la cirugía o el medicamento, ¿cierto? Entonces eso se volvía muy complejo, era muy complicado de manejar, ¿cierto? Y se volvía muy engorroso para los diferentes actores, es decir, tanto para la EPS como para el médico se cansaba de corregirle al paciente el formato, ya le daba pereza, ya cuando llegaba el paciente decía, ay, qué pereza, ¿cierto? Entonces eso se volvía como un trámite muy complejo para poder gestionar cualquier insumo, medicamento o tecnología que no estuviera dentro del plan de beneficios de salud. Entonces resulta que, pues, el gobierno viendo esta situación, tomó mano de la tecnología, ¿cierto? Y de las plataformas que se pueden realizar en Internet. Y además por control, porque entonces cuando hacías eso en físico, ¿qué pasaba? La EPS cuando autoriza un medicamento, un insumo o una cirugía que no está dentro del plan de beneficios de salud, se la podía recobrar al FOSIGA en algún tiempo y ahora a la ADRES, que es la administradora de recursos de la salud, ¿cierto? Pero entonces el gobierno no tenía mucho control sobre eso. ¿Qué pasa? Que entonces dijo, no, creemos una plataforma en la que yo pueda tener control de lo que se está prescribiendo y de manera adicional, pues le evite tanta tramitología al paciente y si no sea tan engorroso el tema de poder gestionar alguna necesidad de que no sea el plan de beneficios de salud, ¿cierto? Entonces, pues en ese orden de ideas, crearon una plataforma que se llama MIPRES o MIPRES, o sea, puede ser cualquiera de los dos. MIPRES significa mi prescripción, es decir, cuando el médico me manda algo, quiere decir que me prescribió, entonces es mi prescripción, ¿cierto? Entonces, para este momento, pues el MIPRES nació y digamos que derogó lo que era el comité técnico científico, ese documento que el paciente tenía que ir, volver, y pasaban meses sin que lograra que le activaran o que le autorizaran su necesidad que no estaba dentro del plan de beneficios de salud. Entonces nació el MIPRES. ¿Y qué es MIPRES? MIPRES es una herramienta tecnológica que le permite a los profesionales de la salud reportar la prescripción de qué? De tecnologías en salud no financiadas con recursos a la UPC o servicios complementarios. ¿Qué eso quiere decir eso en castellano? Que todo lo que se prescribe por ahí, por esa página, pues quiere decir que no lo entregan dentro del plan de beneficios de salud, ¿cierto? Sino que se entrega a través de una herramienta adicional que para este caso se llama MiPres o MiPres, mi prescripción. Yo diría que es MiPres o MiPres, pues no sé. Como le quieran decir, MiPres o MiPres, no son sin tilde, MiPres o MiPres. Mi prescripción, en todo caso, para que se quieran acordar, ¿cierto? Entonces, con mi prescripción, ¿qué pasa? Pasa que todo profesional de la salud que necesite prescribirle a un paciente una tecnología, un medicamento o un insumo que no se encuentra en el plan de beneficios de salud, pues tendrá que estar registrado en esta plataforma para poder hacerlo, ¿cierto? Porque si no, no se puede hacer el trámite. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, previo a eso, pues el médico tendrá que inscribirse en unas plataformas adicionales. Una de ellas ya la vimos en clase que se llama miseguridadsocial.gov.co. Quien no esté inscrito en miseguridadsocial.gov.co como médico, como profesional de la salud, que necesite prescribir, tampoco lo va a poder hacer porque no lo activa. Entonces, es para que miren la importancia de la trazabilidad de esos procesos. Es importantísimo estar inscrito en miseguridadsocial.gov.co. De hecho, el primer paso, o el segundo, perdón, el segundo paso
para poder ser un médico prescriptor o un profesional de la salud prescriptor, es estar inscrito en miseguridad.social.gov.co, ¿cierto? Entonces, ya posteriormente nos vamos a dar cuenta del paso a paso para poder prescribir en esta misma clase, por supuesto. Vamos a ir entendiendo más de lo que es prescribir y de lo que hay que hacer para poder prescribir, ¿cierto? Y quiénes serían los profesionales de la salud que podrían hacerlo. Efectivamente, cuando yo hablo de profesionales de la salud, yo no solamente estoy hablando de médicos, ¿cierto? Hay otro tipo de profesionales de la salud. ¿Qué otro tipo de profesionales de la salud? Hay nutricionistas, también son considerados profesionales de la salud. Los odontólogos, que también son considerados profesionales de la salud y que pueden llegar a formular cualquier insumo o medicamento que no esté dentro del plan de beneficios de salud. Entonces, esas personas para poder hacerlo tienen que estar inscritas en el MIPRES y sobre todo activadas. ¿Cómo activadas? Ojo a esto, mucho ojo a esto. ¿Qué pasó? Cuando el Ministerio de Salud creó la plataforma, el Ministerio de Salud le dijo a cada dirección territorial o departamental o Secretaría Departamental de Salud, yo les voy a activar a ustedes el usuario para que ustedes, ¿qué hagan? Como secretarías departamentales de salud o como direcciones territoriales de salud, ustedes van a activar a su vez a todas las EPS que prestan servicios en su departamento. ¿Por qué? Por hacerlo de manera organizada, para hacerle trazabilidad, por ejemplo, por departamento y por EPS. Entonces el ministerio que dijo, yo creo una forma en la que yo como ministerio activo los departamentos y le digo a la Secretaría de Salud o a la Dirección Territorial de Salud, ustedes son los que van activando a cada EPS que va a prescribir y que va a prestar servicios en su región, ¿cierto? Entonces fue así como el ministerio, ¿cierto? Le da aval a las direcciones territoriales de salud o a las secretarías departamentales de activar a su grupo de EPS dentro del MIPRES. A su vez, ¿qué hace el MIPRES? Perdón, la EPS activa a su grupo de prestadores. ¿Quién es el grupo de prestadores? A las IPS. Y después las IPS pues tienen un grupo de profesionales y van activando a cada uno de sus profesionales de salud. Entonces, ¿cómo es la escala? El ministerio, ¿cierto? Coge la Secretaría Departamental de Salud o la Dirección Territorial de Salud y le dice, yo a usted lo avalo, ¿cierto? De ahí es la Secretaría de Salud o la Dirección Territorial de Salud, la departamental, la que avala a cada una de sus EPS. Y sus EPS, pues, ¿qué hacen? Avalan a cada uno de sus prestadores o de sus profesionales. Entonces, con esto que se logra tener una trazabilidad perfecta de quién está prescribiendo, a quién le está prescribiendo, a qué EPS y qué médico está prescribiendo X o Y medicamento, ¿cierto? Entonces, con eso también, ¿qué hay? Hay, digamos que un seguimiento. ¿Para qué? Para que los profesionales de la salud solamente formulen lo que realmente se necesita, porque antes existían, digamos que unas políticas en las que los laboratorios les daban la opción de ir a congresos y a diferentes eventos a los médicos, y los médicos de pronto se excedían un poco en el tema de formulación, buscando que el laboratorio, pues, digamos que cumpliera más fácil la meta y así los llevaran a X o Y presentación o a X o Y congreso, ¿cierto? Ahora con esto que dice ¿el ministerio qué hace? El ministerio lo que hace es que tiene una trazabilidad, ató unos grupos diagnósticos a los medicamentos. Es decir, que el profesional de la salud, no puede prescribir sino el medicamento si está atado al diagnóstico del paciente. Es decir, si está avalado por el INVIMA para que sea usado para ese diagnóstico del paciente. Eso también es una manera de controlar. Entonces, para hacer un pequeño resumen de nuestra primera hora de clase. El MIPRES es la forma de prescribir los medicamentos, tecnologías e insumos no PBS. ¿Qué existía previo al MIPRES? Existía el Comité Técnico Científico que el paciente radicaba en su EPS. ¿Quiénes pueden prescribir en el MIPRES? Los profesionales de la salud tratantes, médicos, odontólogos, nutricionistas, optómetras también, ¿cierto?
¿Cuál es uno de los requisitos principales? Que es el número 2, estar registrado en miseguridadsocial.gov.co. Y como último, es que son los del ministerio el que comenzó a darle la posibilidad a las secretarías departamentales de incluir en sus plataformas a las EPS. Las EPS escogieron a su grupo de prestadores, IPS o profesionales independientes, y les dieron el aval para que prescribieran a nombre de sus usuarios, y las IPS pues tienen que activar a cada uno de sus médicos. Listo. Para que quede muy claro entonces de cómo va iniciando este proceso de mi prescripción o mi precio. Ya en la segunda hora seguiremos avanzando un poco más en esto.